ido a alguno de los talleres de antes, pero la verdad que suelen ser muy agradables y bastante, yo creo que bastante prácticos, ¿vale? A ver, hoy vamos a hablar un poco de generalidades sobre la enfermedad, intentando ser un poco prácticos. Claro, no podemos hablar de todo, con lo cual luego, como tenemos preguntas, lo que queráis preguntar, pues lo ampliamos un poquito más, ¿vale? Esto tenemos un patrocinio de algunos laboratorios que nos ayudan pues con toda la infraestructura, son laboratorios que tienen fármacos para la esclerosis múltiple. Hoy es el segundo taller del segundo año, en el taller anterior hablamos de problemas de sueño en la esclerosis múltiple y hoy va dirigido a personas con reciente diagnóstico. Entonces, primero voy a hacer yo pues una introducción un poquito general sobre la enfermedad y luego va a hablar Carolina Sánchez Monge, que es enfermera aquí en el Ruber Internacional, que tiene mucha experiencia en esclerosis múltiple, ha trabajado mucho con pacientes de esclerosis múltiple en diferentes ámbitos y también en ensayos clínicos. Luego haremos una pausa para tomarnos un cafecito y hablará Lucía Vacas, que es la responsable del área de neurorehabilitación, la fisioterapeuta responsable del servicio de neurorehabilitación de aquí del Ruber Internacional. Y por último, la última charla la va a dar Cristina Soria, que es doctora en psicología, también con mucha experiencia en esclerosis múltiple. Y de hecho su tesis doctoral va sobre esclerosis múltiple. Entonces, bueno, pues yo voy a hablar un poco de eso, de esas generalidades que yo considero que a lo mejor son las que más básicas o que más debemos conocer o que más quizá curiosidad nos pueden despertar, ¿no? Una breve descripción histórica, pues a mí siempre me gusta empezar así con estas cosas, para ponernos un poco en situación. Bueno, esclerosis múltiple pues ha habido desde siempre, ¿no? Y probablemente haya descritos por ahí muchos casos en literatura antigua y demás, pero bueno, se identifica uno que siempre sale cuando lo pones en Google, de una monja que creo que se llamaba Sor Ludivina, que pues empezó a tener, una chica joven que empezó a tener una serie de síntomas focales neurológicos que cursaban en forma de brotes y que se considera como el primer caso descrito, ¿no? Luego ya en el año 1870 Charcot describe por primera vez la enfermedad, definiendo pacientes que tienen diferentes síntomas multifocales, que se corresponden con diferentes áreas anatómicas del sistema nervioso central. Louis Rambier describe la mielina, que yo creo que ya lo sabéis todo, pero es esa capa, ¿no?, que recubre los axones, es decir, tenemos que las neuronas se comunican unas con otras por unos cables que son los axones. Entonces siempre explico lo mismo, o sea que ya me lo habréis oído, el cable es como un cable de la luz, el axón sería el cobre, la mielina es como el plástico que lo recubre, que es esto de aquí, ¿no? Y esto lo describe por primera vez este señor en el año 78. Y la primera descripción a microscopio de las placas desmineralizantes las hace Dawson en 1916. El primero que tiene una causa autoinmune es el año 1933, Thomas Rivers, un americano, y en el 81 es cuando se empieza a utilizar ya la esclerosis múltiple, la resonancia en la esclerosis múltiple, que bueno, ahora es algo imprescindible, claro, por supuesto. En el año 90 es cuando aparecen los primeros fármacos, es decir, que no llevamos una historia, aunque algunos sois muy jóvenes, pero para los que ya no somos tanto, los 90 están aquí al lado, y es cuando sale el primer fármaco, que fue el Copaxone, ¿vale? Y luego ya, y los interferones, perdón, no, primero los interferones y luego ya el Copaxone. Y luego ya, pues de ahí hemos afortunadamente avanzado muchísimo. En el año 2018-2020 fueron 2 años en los que salieron muchos más fármacos al mercado. Y ahí seguimos, ¿no? Y se ha evolucionado muchísimo porque hay muchísima inversión público-privada, ya no solo en tratamiento, sino en investigación de todo tipo, ¿no? Esto es una gráfica un poco para documentar cómo a lo largo de los años, esto es el año 56, esto es el año 2022, que se ve muy mal, y estas son las publicaciones en España, ¿no? Artículos científicos sobre esclerosis múltiple, como empezamos con muy poquito y ahora estamos pues con un boom de 500, 600 artículos anuales sobre esclerosis múltiple. Bueno, pues una fotografía de la situación en España. En España hay 47.000 personas con esclerosis múltiple, hay unos 1.800 diagnósticos al año, y en el mundo hay como unos 3 millones de personas más o menos. Ahora hablaremos un poco de disculpad que se ve muy mal, hablaremos un poco de la distribución y de las causas y de por qué unos sitios más que en otros. En España es un área de prevalencia media alta,
¿vale?, de esclerosis múltiple respecto a todo el resto de países del mundo. La tasa de prevalencia es de un 80-180 casos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Esto es altito, ¿eh? Y esto ha ido aumentando a lo largo de las últimas décadas de una forma importante, no solo en España, sino en todos los países del área mediterránea, que también ahora, un poco viendo cuáles son los factores de riesgo, podemos analizar un poco o elucubrar sobre por qué ha pasado esto, ¿vale? Entonces, bueno, concepto de qué es la esclerosis múltiple, pues es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro sistema inmunológico es el que reacciona de una forma anómala y produce la enfermedad, es decir, que en realidad, aunque es una enfermedad neurológica, el problema está en nuestro sistema inmunológico. Se produce una inflamación de la mielina, esto es lo característico de la enfermedad. La mielina, recordamos, es eso, está formada por esas proteínas que recubren los axones, y nuestro sistema inmunológico, pues a través de los linfocitos T y de los linfocitos B, que son los que generan los anticuerpos, atraviesan la barrera hematoencefálica y producen la inflamación en unas áreas determinadas que son las lesiones desmielinizantes. O sea, se ven brillantes, perdón, que a veces me voy a términos más técnicos, se ven brillantes en una resonancia en determinadas zonas, ¿vale? Que no vamos a entrar ahí porque no creo que sea poco el objetivo, ¿no?, de la charla. Y esto es muy variable, he puesto esta foto, pero hay gente que tiene un cerebro sanísimo con 2 puntitos de nada. Eso es muy importante, aprovecho para decirlo, ¿vale? O sea, vamos a hablar de la esclerosis múltiple, pero esta es una enfermedad que sabéis que se dice que es la enfermedad de las 1000 caras. Cada paciente es totalmente diferente en síntomas, en evolución, en respuesta al tratamiento, y tenemos pacientes de todo tipo. Pacientes que están pues muy afectados y pacientes que están estupendos. Entonces, esta inflamación de la mielina produce, por un lado, los brotes clínicos, que son esos episodios que tenemos en los cuales pues, puedo tener de una forma más o menos aguda, subaguda, es decir, en cuestión de unas horas o de un día, un par de días, empezar con una clínica pues, de pérdida de sensibilidad, de pérdida de fuerza, de alteración del equilibrio, ¿no? Y también se manifiestan en forma de estas plaquitas que acabamos de explicar. Y luego hay otra parte, que es un daño axonal, que es, pues eso, cuando ya se está lesionando mucho la mielina, entonces se empieza a lesionar también un poquito lo de dentro, ¿vale? Y hay otros mecanismos que favorecen esa parte degenerativa de la enfermedad, que no voy a explicar ahora, ¿vale? Y esto es lo que puede en algunos pacientes, no en todos, cada paciente es un mundo, producir algo de progresión que puede ser más o menos importante dependiendo de un montón de factores, ¿vale? Como siempre, generalidades. Y entonces, ¿por qué se produce la esclerosis múltiple? Pues puede haber, bueno, probablemente hay una predisposición genética, sabéis que es más frecuente en personas de raza caucásica, que nuestra raza es la caucásica, ¿vale? Y con una serie de factores ambientales y probablemente alteraciones propias del individuo, de su sistema inmune, y factores ambientales como contacto con alguna infección vírica, los niveles de vitamina D, tabaquismo, exposición solar, los vamos a analizar un poquito, ¿vale? Es más frecuente en mujeres, hay una proporción de 3,2 mujeres por cada hombre con esclerosis múltiple, y la edad de inicio más habitual es entre los 25 y 35 años. Hay 2 fenómenos que estamos viendo también en los últimos años, últimas décadas, y es que la frecuencia en mujeres está aumentando respecto a los hombres, o sea que esa proporción de mujeres frente a hombres va separándose, ¿vale? Y también que la edad de inicio sigue habiendo muchos casos en pacientes jóvenes, pero estamos viendo muchos pacientes que están debutando en edades bastante mayores, a esos 25-35 años, ¿vale? O sea que la edad de inicio como si se estuviese retrasando, ¿no? Factores genéticos. Bueno, no es una enfermedad genética. Podemos tener una familia si queremos, se pueden tener hijos perfectamente porque no es una enfermedad hereditaria, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, el riesgo de tener una esclerosis múltiple es de un 0,1 a un 0,25% en la población general. Es un riesgo muy bajito, ¿vale? Si tenemos familiares de primer grado, es decir, un hermano, un padre o una madre, estamos hablando de entre un 2 o un 5%, dependiendo un poco de quién es el que tiene la esclerosis múltiple y también de la fuente, ¿no?, de la revisión bibliográfica. Y llega a un 30% en gemelos homocigotos. Gemelos homocigotos tienen exactamente los mismos genes y a pesar de eso hay un 30% de riesgo,
¿vale? Con lo cual, pues eso, ni hay que hacer consejo genético, ni hay que hacer selección de embriones, ni hay que hacer nada de nada, ¿vale? Lo remarco, no es una enfermedad genética. Vale, respecto al tema de las infecciones, pues esto es un poco como el factor, digamos, ambiental que puede favorecer la aparición de la esclerosis múltiple, que tiene más fuerza a día de hoy y más evidencia científica. Y dentro de esto, de las infecciones, que se ha hablado de diferentes virus, el que más peso tiene, o sea, el que más evidencia científica tiene, es el virus de Epstein-Barr. Lo que se ha visto es que, bueno, el virus de Epstein-Barr es un virus que está... tiene una prevalencia altísima, la mayoría de las personas lo cogen de bebés, de niños, pues en la guardería, en el colegio, y al final en los adultos, más del 90% de la población ha tenido contacto con el virus de Epstein-Barr. Nosotros le hacemos una analítica a cualquier persona y más del 90% va a salir que tiene IgG positiva para el virus de Epstein-Barr, es decir, que tiene anticuerpos porque en algún momento a lo largo de su vida ha entrado en contacto con este virus. Entonces, si más del 90% de la población entra en contacto con el virus de Epstein-Barr, ¿por qué nosotros desarrollamos una esclerosis múltiple? Pues porque probablemente eso coincide con esa predisposición genética y con otros factores ambientales. Estas personas que desarrollan o que desarrolláis esclerosis múltiple, pues lo que se ha visto es que parece que los niveles de anticuerpos son más altos, ¿vale? Que en el resto, y el mecanismo por el que esos niveles de anticuerpos más altos a veces también los podríamos correlacionar con un cuadro a lo mejor más sintomático por el virus de Epstein-Barr o más agresivo si aparece clínica, ¿vale? Y luego, el mecanismo por el que se produce esto es un mecanismo que se llama mimetismo molecular, es decir, lo que creemos que pasa es que el sistema inmunológico confunde a las proteínas de la mielina, a determinadas proteínas de la mielina, con este virus, ¿vale? Una cosa que se llama antígenos, ¿vale? Que son como las proteínas que van en el virus, que es lo que reconoce los anticuerpos de nuestro sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico confundiría estos antígenos del virus con los antígenos de la mielina, al revés, vamos, ¿vale? La vitamina D y la exposición solar. Bueno, pues este es otro de los factores que tienen bastante evidencia científica a día de hoy. Y se piensa que se relaciona con lo anterior de alguna manera, ¿no? Pues probablemente personas, o sea, niños o adolescentes que tienen una cierta predisposición genética y que tienen una infección con el virus de Epstein-Barr, con una respuesta inmunológica más agresiva, con unos niveles más altos de anticuerpos, y que en ese momento de su vida tienen unos niveles bajitos de vitamina D, pues lo podría favorecer, ¿vale? Y esto lo sabemos por diferentes motivos, ¿no? Por un lado, hay evidencia de que el déficit de vitamina D puede favorecer una situación proinflamatoria del sistema inmunológico, ¿vale? Y por otro lado, porque hemos visto que hay una distribución geográfica de la esclerosis múltiple que se puede correlacionar con la exposición al sol y los niveles de vitamina D. Y aunque podríamos decir que eso se relaciona con la raza, que puede ser también, y seguro que es también, pero se ha visto que poblaciones de otras razas que se distribuyen también geográficamente así, ¿no? Pues también tienen esas diferencias, ¿no? Entonces, los colores están bastante mal hechos, con lo cual es difícil interpretarlo, pero os explico que lo verde muy oscuro son las zonas con más esclerosis múltiple, ¿vale? Países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, Alemania, países con menor exposición al sol. Lo gris así intermedio es el segundo escalón, no es el verde más clarito, es el gris más intermedio. Entonces aquí tenemos Francia, España, y aunque no se ve bien, otros países mediterráneos, ¿vale? O países como por ejemplo Australia, ¿vale? Estos son países en los que hay un poquito más de exposición al sol que en los otros que hemos hablado, y toda esta cuenca mediterránea, ¿vale? Que en Italia, por ejemplo, ya están en verde oscuro, pues está en aumento. Y esto se piensa que puede ser porque, claro, hay unos cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los hábitos de vida
que tenían pues, nuestros abuelos o las personas más mayores, ¿no? Y hay, todo esto es un poco hipotetizar, ¿no? Pero hay cierta evidencia, ¿no? Entonces, en los niños, los adolescentes de todas estas áreas que han ido desarrollándose, ¿no? Pues ya no hacen tanta actividad al aire libre, ya tenemos más actividades pues eso, cerradas en el colegio, las actividades extraescolares, el tal, ¿no? Y el ocio es mucho más pues de estar en casa o en un sitio cerrado, ¿no? Y bueno, probablemente también puedan influir cambios en los hábitos alimentarios y demás. Otros factores ambientales relacionados con el estilo de vida. La obesidad y el tabaquismo son también de los más importantes, ¿vale? Por ejemplo, este estudio me ha parecido interesante para documentar y nos dicen que un índice de masa corporal alto antes de los 20 años aumenta el riesgo de tener esclerosis múltiple. Muchos de vosotros diréis, yo estoy delgadísima o delgadísimo, bueno, son factores que pueden influir. El tabaquismo lo mismo. Y luego respecto a la alimentación, pues digamos que la evidencia es un poquito más floja, pero es posible que cambios de la microbiota intestinal puedan también favorecer esto. Muy importante, una cuestión. Nadie tiene una esclerosis múltiple porque está gordo o porque fuma mucho o porque toma poco el sol. O sea, la esclerosis múltiple no aparece porque alguien haya llevado una vida inadecuada o con unos estilos de vida inadecuados. Porque, vamos, estilo de vida inadecuado lleva mucha gente y no tiene una esclerosis múltiple. Estamos hablando que solo aparece entre un 0,5-0,25% de prevalencia o de riesgo, ¿vale? Entonces son pues cosas que vamos viendo que aumentan un poco el riesgo sobre esa predisposición, ¿vale? Y sobre todo, además, insisto, en la que parece que tiene más evidencia es la infección del virus de Epstein-Barr, que ahí no podemos hacer nada, ¿vale? Sí que le voy a dar más relevancia a esto cuando hablemos de los factores pronóstico, ¿vale? Porque ahí sí que es verdad que ya, una vez que tengo una esclerosis múltiple, pues a lo mejor ya me tengo que concienciar más con algunas cosas, porque eso sí que influye en la evolución de la enfermedad, ¿vale? Pero aquí es simplemente un poco, pues bueno, pues por documentar, ¿vale? La esclerosis múltiple clásicamente se ha definido en diferentes tipos, que son la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la más frecuente y que es la que cursa a brotes. Es decir, yo me encuentro bien, sería esto de aquí, ¿vale? Yo me encuentro bien, tengo un brote, me recupero. Me encuentro bien, vuelvo a tener un brote, me vuelvo a recuperar. Luego tenemos la secundariamente progresiva, que son algunas personas que después de años de tener una esclerosis múltiple remitente recurrente empiezan a tener síntomas un poquito progresivos, ¿vale? Y la primariamente progresiva, que son pacientes que desde el principio no tienen brotes, o no, algunos pueden tener, y hablaríamos de una esclerosis múltiple primariamente progresiva con brotes, pero la mayoría no tienen, y lo que tienen es pues, un empeoramiento progresivo que suele ser pues, un trastorno de la marcha, que cada vez me cuesta un poquito más caminar y se van sumando problemas, pero sin tener estos episodios de empeoramiento y mejoría, ¿vale? Ahora, un poco para poder un poco aplicar y decidir qué tratamiento poner a cada paciente, porque afortunadamente tenemos muchos fármacos que tienen diferentes, digamos que, pues bueno, pues que cada fármaco tiene un perfil pues un poquito mejor para cada cosa. Unos tienen un perfil un poco más antiinflamatorio, otros parece que van un poquito mejor para la progresión, otros si somos más jóvenes, otros si somos más mayores, ¿no? Entonces, para poder decidir mejor cuál es el fármaco más adecuado para cada paciente, utilizamos cada vez más esta clasificación, que lo que nos dice es: la esclerosis múltiple de esta persona tiene actividad si tiene brotes o si tiene resonancia en la que aparecen nuevas lesiones, y tiene progresión si el paciente está empeorando. O vemos que tiene actividad porque tiene inflamación o tiene lesiones nuevas, o sea, tiene brotes o lesiones nuevas, pero es un paciente que no empeora, se recupera de sus brotes y no tiene síntomas sumatorios, ¿no? Sin actividad y con progresión, paciente que no tiene brotes, que no tiene nuevas lesiones a la resonancia, pero que sin embargo pues cada vez se encuentra un poquito peor, ¿no? Y el último, el paciente que no tiene actividad y que no tiene progresión, ¿no? Que es el paciente que está totalmente estable, perfecto, con su tratamiento, ¿vale? Bueno, respecto a los síntomas,
Bueno, pues vosotros ya habéis sufrido cada uno de vosotros diferentes síntomas, o que tampoco os voy a... Pero bueno, algunas cosas así un poco más curiosas, creo yo, por saber, que no sé si alguno de vosotros os identificaréis. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de la esclerosis múltiple prodrómica, y es que muchas personas que incluso años antes de que se diagnostique la esclerosis múltiple, pues se encuentran más cansados, tienen algunos síntomas un poco inespecíficos, como que parece que me cuesta un poquito más concentrarme, memorizar, ¿vale? Y eso, pues hay estudios que lo han demostrado, ¿no? Por ejemplo, este estudio era, creo que si no me equivoco, este se hizo en población militar, que les hacían a todos unos test, sobre todo test cognitivos, y luego los vigilaron durante un montón de años y vieron que los que tenían alguna, o sea, que dependiendo un poco del rango de puntuación que tenían, pues había mayor prevalencia, ¿no?, de esclerosis múltiple años después. Y luego los brotes, que pueden cursar pues, con una clínica sensitiva, motora, neuritis óptica, que es alteración del nervio óptico, síndrome cerebeloso, que es pues, cuadro de inestabilidad, de vértigo, problemas de visión doble, combinación de síntomas, ¿vale? A ver, esto, bueno, hombre, es verdad que a nadie le gusta escuchar lo que le puede pasar, que yo creo que todos tenéis un tratamiento para evitarlo, ¿vale? Pero bueno, sí que es bueno saberlo, porque hay que identificarlo, ¿no? Porque afortunadamente los brotes los podemos tratar. Entonces, bueno, pues yo tengo que saber al final que si tengo un cuadro de vértigo un poco raro, pues a lo mejor es un brote y tengo que consultar y no quedarme en casa. O que si veo que tengo un poquito de acorchamiento en un brazo, pues lo mismo, tengo que consultar con el neurólogo, ¿vale? Entonces, sin ánimo de agobiar a nadie, pero tenemos que saberlo, ¿vale? ¿Y cómo cursan los brotes? Pues cursan con una instauración más o menos rápida. Luego nos mantenemos estables durante un periodo que puede ser desde unos poquitos días hasta varias semanas, y luego ya vamos mejorando poquito a poco, ¿vale? Si yo pongo corticoides, pues la mejoría va a ser mucho más rápida. La progresión, bueno, pues la progresión son esos síntomas que van apareciendo de forma pues un poquito más, como que no nos damos mucha cuenta a veces, ¿vale? Y aquí entra de todo, desde síntomas más relevantes que nos pueden afectar más en nuestra vida diaria, o síntomas con los que podemos convivir con más naturalidad, ¿no? Que pueden ser pues, los trastornos de la marcha, alguno de vosotros a lo mejor tenéis algún problema de que tenemos que ir muy rápido al baño, o que a veces alguna vez se nos escapa un poquito, algo de agarrotamiento muscular, sensación de cansancio, dolor no es muy habitual, pero bueno, algún paciente puede notar algo de dolor, ¿vale? Y muchos de estos síntomas, no sé si habéis oído, que las asociaciones de esclerosis múltiple están luchando porque se conceda pues de forma automática con el diagnóstico un 33% de discapacidad, porque eso pues os da ventajas fiscales y demás, ¿no? Y de cara a la inserción laboral pues es mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues porque aunque me encuentre bien, a veces pues el tener que ir al médico, todas estas cosas generan algunos problemas, ¿vale? Y entonces por eso he puesto un poco esta diapositiva, y también para que sepáis que si tenéis algún síntoma que es poco tangible, lo podéis consultar con el médico, porque a lo mejor tiene algo que ver o no, pero bueno, habrá que ver, y habrá que ver si se puede hacer algo, pues si me encuentro más cansado, o tengo algún problema de disfunción sexual, o me encuentro un poco más deprimido. Pues todas estas cosas hay que comentarlas, ¿vale? Para buscar un tratamiento y una solución, ¿vale? Los factores pronóstico, ¿vale? Vamos ya a cosas más útiles. Bueno, todo esto es una parte muy teórica, un rollo así, poco rollo que os suelto yo. Luego el resto de charlas van a ser mucho más útiles y provechosas y prácticas, ¿vale? Entonces, le he puesto aquí el simbolito aquí del rayo a las dos que tienen más relevancia, porque las demás, bueno, pero la obesidad y el tabaquismo está demostradísimo. Si alguno de vosotros fuma, hay que dejar de fumar. El riesgo de evolucionar de una forma progresiva y de progresar es mucho mayor, ¿vale? Probablemente sea el factor más importante. Y luego el sobrepeso también, porque el sobrepeso favorece una situación proinflamatoria, ¿vale? No nos tenemos que obsesionar, ¿vale? Simplemente cuidarnos y llevar unos hábitos de vida saludable en los que no voy a entrar, porque para eso van a venir después mis compañeras, ¿vale? Esos hábitos dietéticos tienen que tener como objetivo controlar la obesidad y luego también regular la microbiota para que sea para alcanzar un equilibrio antiinflamatorio y no proinflamatorio, ¿vale? Tampoco voy a entrar en esto, ya os iremos explicando.
Y la actividad física también es algo que hay que trabajar, porque el sedentarismo pues, favorece a la obesidad y es un factor de mal pronóstico. Y los niveles de vitamina D, pues también, la verdad, que en la bibliografía hay cierta evidencia de que unos niveles bajos de vitamina D podrían ser un factor también, colaborar en algo, en ese riesgo de progresión. Entonces yo generalmente siempre controlo los niveles de vitamina D e intento mantenerlos. Muy importante, esto es fundamental, no me puedo fustigar, no puedo pensar, como tengo obesidad, esto va a ir fatal, o tengo que estar todo el día pensando en qué es lo que tengo que comer, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer. No, tenemos que incorporar esos hábitos de vida saludable de una manera saludable y tener en cuenta una cosa, y es que hay también variantes genéticas asociadas a un peor pronóstico, ¿vale? Es decir, que si yo resulta que evoluciono mal o regular, pues a lo mejor no es culpa mía, es que pues mi esclerosis múltiple, pues por esos motivos genéticos o motivos que desconocemos, pues es un poquito más agresiva que la esclerosis múltiple del de al lado, ¿no? En cuanto al diagnóstico, bueno, pues ya sabéis que hacemos resonancia magnética cerebral y medular, con las típicas lesiones inflamatorias, que es imprescindible para el diagnóstico, y luego utilizamos también el estudio del líquido cefalorraquídeo, que es la determinación de bandas clonales, que eso lo que nos dice es que hay una actividad inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo y que se están produciendo anticuerpos contra la mielina. Los potenciales evocados multimodales y la OCT son pruebas menos habituales, que no sé si a vosotros os habrán hecho, pero que también ayudan un poquito a documentar la desmielinización. Hay unos criterios diagnósticos que utilizamos los médicos, que no voy a explicar, que se acaban de actualizar ahora en el año 2024, aunque aún no han sido publicados. Y nos vamos al tratamiento, ¿vale? Vamos a empezar ya con la parte más positiva, ¿vale? El tratamiento de la enfermedad es el tratamiento inmunomodulador. El tratamiento inmunomodulador, importantísimo, modifica la historia de la enfermedad. Esto es muy importante. Muchas veces, cuando un paciente está recién diagnosticado de la esclerosis múltiple, nos cuesta mucho que entienda, yo creo que cada vez menos, pero a veces cuesta que entienda que tiene que ponerse un tratamiento aunque se encuentre fenomenal y esté perfecto y no note nada. Pero hay que ponerlo porque esta enfermedad es una enfermedad crónica que puede evolucionar de diferentes maneras y que los tratamientos inmunomoduladores siempre van a mejorar el pronóstico. Yo no sé si voy a tener esclerosis múltiple de estas de que tengo 70 años y camino mejor que mi vecino que tiene artrosis de cadera y estoy como si no me pasase nada, o voy a tener una esclerosis múltiple que voy a tener 4 o 5 brotes a lo largo de mi vida un poco más agresivos, ¿no? Pero vaya a ser cual vaya a ser mi esclerosis múltiple, siempre va a evolucionar mejor con un tratamiento, ¿vale? Con un tratamiento modulador. Por lo tanto, es fundamental. Los tratamientos, ¿qué es lo que hacen? Pues disminuyen el riesgo de brotes y de nuevas lesiones en resonancia. Y esto es muy importante porque si yo tengo menos brotes, eso significa que voy a tener menos daño y voy a tener menos riesgo de secuelas después de cada brote y también menos riesgo de que esas lesiones nuevas que puedan ir apareciendo me produzcan problemas a largo plazo. Y, por tanto, por todo esto, pues mejoran el pronóstico, ¿vale? Esto hace también que la historia de nuestra esclerosis múltiple no sea la misma que la historia de la esclerosis múltiple de personas diagnosticadas en el año 80 o en el año 90, cuando teníamos muy poquitos fármacos, ¿vale? Se recomienda que el tratamiento sea precoz, ¿vale? En general, a no ser que la persona sea ya muy mayor, siempre que podemos, ¿qué hacemos al paciente cuando lo que hacemos? Le ponemos tratamiento. Pero lo mejor, ¿qué es? Pues que cuando a mí me diagnostiquen una esclerosis múltiple, me pongan tratamiento. Esto es verdad que no siempre se ha hecho así y a lo mejor algunos de vosotros pues os diagnosticaron hace años y habéis estado mucho tiempo sin tratamiento y luego os han puesto tratamiento después. Bueno, pues es que antes se hacía así muchas veces, ¿vale? Porque no se disponían de tratamientos tan eficaces como ahora, ni se entendía la enfermedad como se entiende ahora, ¿no? Y entonces se interpretaba más de, bueno, pues mientras esté bien, ¿para qué ponerle un fármaco que le va a afectar a su sistema inmunológico? Pero ahora no lo hacemos así. Ahora lo que hacemos es que en cuanto el paciente se diagnostica, se pone un tratamiento, ¿vale? Y hablo de ventana terapéutica en el sentido de que más vale que me pongan el tratamiento tarde que nunca, pero si me lo ponen pronto es mucho mejor porque voy a tener un cerebro más sano. Si a mí me ponen el tratamiento al diagnóstico, mi pronóstico va a ser mucho mejor, porque voy a empezar a tratar un cerebro sano, con pocas lesiones, con poco daño.
Si yo lo empiezo a tratar muy tarde, ese cerebro ya va a estar un poquito más dañado y el tratamiento pues va a ser menos eficaz, claro. Y luego es muy importante que haya un seguimiento del tratamiento en la consulta. ¿Por qué? Perdón, me estoy adelantando. Aquí lo que quería explicaros es que el tratamiento es un tratamiento a medida. Esta es una enfermedad en la que el tratamiento es como hacer un traje, ¿vale? Por eso, normalmente en los servicios de neurología no todo el mundo pone tratamientos para esclerosis múltiple. Es muy raro que haya un servicio de neurología que todos los neurólogos vean esclerosis múltiple. Lo normal es que haya un neurólogo, dos, un equipo, que sean los que los ponen. ¿Por qué? Porque sabemos que la cosa puede cambiar pues de poner un tratamiento a otro y entonces hay que evaluar los factores de riesgo, si el paciente es mujer o hombre, si es más joven, más mayor, si tiene obesidad, si tiene otra enfermedad autoinmune asociada, si tiene depresión y luego también las necesidades del paciente, si es un paciente que viaja mucho por todo el mundo, que hace maratones, que tiene una vida más sedentaria, que tiene un trabajo más activo, menos activo, ¿no? Que le agobia cogerse una vía o que le agobia pincharse o que no se acuerda nunca de tomarse la pastilla, ¿no? Pues todas esas cosas las utilizamos para elegir el fármaco, ¿vale? Y bueno, y por último explicar, yo creo que ya lo he explicado, ¿no? Que son fármacos que actúan sobre el sistema inmunológico, modulando o suprimiendo la actividad inflamatoria dirigida contra la mielina. Y entonces lo que disponemos ahora son de fármacos cada vez más eficaces, ¿no? Es decir, antes poníamos unos tratamientos que iban como, bueno, pues voy a aplacar un poco la agresividad del sistema inmunológico y que se dé lo que Dios quiera, ¿no? Yo aquí me empiezo a controlar linfocitos así sin mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya son tratamientos dirigidos a esa actividad inflamatoria contra la mielina mucho más específicos, ¿vale? Y eso en los últimos años pues hemos mejorado muchísimo. Y todos estos fármacos son los que están aprobados, que son un montón, y luego aparte tenemos toda esa cantidad de fármacos en estudio, que irán saliendo pues, en los próximos años. Estos son los aprobados en Europa por la Agencia Europea del Medicamento. Tenemos fármacos orales, fármacos intravenosos, fármacos subcutáneos. Y tenemos también investigación, ¿vale? Yo quiero, aunque no, a lo mejor, pues bueno, tampoco sé explicar, porque a lo mejor, o sea, tampoco lo sé yo muy bien explicar qué consisten los nuevos fármacos en investigación, pero para que veamos, por lo menos documentar que hay mucho en ese sentido, ¿vale? Hay unos fármacos que están bastante avanzados, que son los inhibidores de la BTK, luego no sé si habéis oído hablar de las terapias CAR-T, no lo he puesto, pero también los trasplantes de células hematopoyéticas. También hay investigación en fármacos remielinizantes, que esto el día que llegue pues será maravilloso, ¿no? Porque podremos actuar sobre las lesiones que ya tenemos en lo que está dañado, pero es verdad que a día de hoy no tenemos, ¿vale? En neuroprotección, ¿vale? Que va un poco dirigido a lo mismo, ¿no? A tratar, a proteger un poco a lo que está sano y a lo que también a lo que está dañado, ¿no? Terapias con objeto regenerativo y terapias dirigidas contra probablemente esos antígenos que son diana de la actividad inflamatoria, pues para controlar esa inflamación, ¿no? Y luego tratamiento farmacológico de los síntomas, que no voy a entrar porque claro, esto sería infinito, pero todos los síntomas que podáis tener o que os podáis imaginar, pues podemos tratarlo con fármaco o con medidas no farmacológicas, ¿vale? Y hay que comentarlos en la consulta. El tratamiento no farmacológico, que os comentarán mis compañeras, y luego también dos cosas muy importantes, que son la rehabilitación. Si yo tengo problemas motores o problemas cognitivos, es fundamental. Es una pena que la rehabilitación en la enfermedad crónica en cualquiera no esté recogida en toda la cartera de servicios de la Seguridad Social, por tanto, no podemos optar a un tratamiento continuado, ¿vale? Pero, bueno, pues de alguna manera hay que trabajar un poco, ¿no? En ese sentido. Y luego también, muy importante, bajo mi punto de vista, la educación. Yo creo que este tipo de foros donde hablamos un poco de la enfermedad y explicamos pues, qué síntomas puedo tener, qué factores me pueden afectar, veo que hay tratamientos en el futuro que van a salir, que me pueden ayudar a entender la enfermedad, a reconocer si algo está yendo bien o no y se lo tengo que contar a mi neurólogo, a convivir con ella y bueno, pues afrontarlo, ¿no? ¿Cómo podemos actuar sobre la evolución y el pronóstico de la esclerosis múltiple? Un poco sobre lo que hablábamos antes de los factores pronósticos, y esto a lo mejor es pues, como lo más práctico y lo más importante, ¿no?
Pues por un lado, tratamiento inmunomodulador precoz, ¿vale? Eso ya lo tenemos y ya lo hemos comentado. Vale. Seguimiento en consulta de neurología. Esto es lo que empezaba a decir antes, que me había adelantado. Una vez que tengo puesto mi tratamiento, tengo que estar vigilado, porque hay que ver la respuesta al fármaco. Muchas veces tenemos la suerte de que acertamos fenomenal y el paciente se encuentra durante muchísimo tiempo bien con el fármaco que le hemos puesto, pero a veces o no le sienta bien, o hay algún efecto adverso, o falla. Entonces, si el fármaco no va bien, hay que cambiarlo, y entonces para eso hay que hacer un seguimiento adecuado, clínico y radiológico. Hay que actuar sobre esos factores de mal pronóstico, es decir, sobre esa posible sobrepeso, obesidad, tabaquismo, sobre el tema de la alimentación, del sedentarismo, no consumir, o sea, consumir alcohol pues la cantidad más baja posible, ¿no? Aunque hay que llevar una vida normal, ¿vale? ¿Y cómo actúo sobre estos factores? Pues con esos hábitos de vida saludable, ¿no? Por tanto, como conclusiones, así en general, generalidades, sería que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica del sistema nervioso central, que causa inflamación y desmielinización, así como neurodegeneración, y causa en forma de brotes y o progresión, ¿vale? Su origen es probablemente multifactorial, intervienen probablemente factores ambientales, los que tienen mayor evidencia son la infección por el virus de Epstein-Barr y el déficit de vitamina D. Se recomienda un inicio temprano del tratamiento inmunomodulador, para ello es necesario un diagnóstico precoz. Es importante un adecuado seguimiento de la respuesta al tratamiento y el abordaje de los diferentes síntomas y problemas asociados a la esclerosis múltiple, y unos hábitos de vida saludables son imprescindibles para controlar síntomas, esto no lo he dicho, pero claro, para controlar los síntomas también, y actuar sobre los factores de riesgo de mal pronóstico. Y es importante evitar el tabaquismo y la obesidad. Os dejo unos pantallazos por si alguien está interesado, de las asociaciones de pacientes. Esta es las asociaciones de pacientes que están bajo el paraguas de Esclerosis Múltiple España, ¿vale? Creo que luego os va a dejar Cristina un material impreso donde vienen unos QRs para poder acceder a ellas, ¿vale? La diapositiva que han pasado, que dejan aquí sus contactos web y demás, pero bueno, les digo que lo va a dar Cristina. Luego en Madrid tenemos la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid también, y estos son de los diferentes laboratorios, sobre todo he puesto los que nos ayudan hoy, pues tienen páginas para pacientes que se basan en la evidencia científica a la hora de dar recomendaciones. Es decir, no son páginas de recomendaciones así de... ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien le quiere hacer alguna fotografía o algo, ¿vale? Para tenerlo, os lo dejo aquí un momentito, ¿vale? Y no sé si queréis que sigamos con las charlas y hacemos luego todas las preguntas, ¿os parece? ¿No? ¿Vale? Venga, pues con Carolina, ¿no? Gracias.